¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Una disculpa ahí por los retrasos, los errores técnicos que pudimos tener. Lo que nos tiene el día de hoy es algo que hoy está muy crítico, que es el tema de la contingencia, lo cual las buenas prácticas es lo único que nos puede disminuir los riesgos en determinado momento. Y bueno, vamos a agradecer primero que nada a María de Six Solutions Corp, quien nos va a ayudar con todo esta explicación para el entendimiento de cómo podemos llevar mejor nuestro día a día y poder tener una mayor seguridad a la hora de llevar nuestras operaciones. Antes que nada, voy a platicarles un poquito de qué es Bonsol y qué es nuestra compañía a nivel global. Somos una empresa que estamos en más de 30 países, somos una compañía pública que nos dedicamos a suministrar soluciones a las empresas para que operen en el día a día. Básicamente, nosotros consolidamos todo en una sola orden, una sola entrega y una sola factura. Como compañía, nosotros estamos abarcando diferentes segmentos. ¿Qué segmentos abarcamos? Como compañía, supermercados, donde podemos vender la charola para la carne, una almohadilla, el empaque, químicos para las áreas grises, en procesadoras muy similar, todo el equipo de protección personal para que los empleados operen, todo lo que vienen siendo los químicos de limpieza, botes de basura, y lo que hace Bonsol hace un recorrido por cada una de las áreas. Sin los productos que Bonsol maneja, las empresas no pudieran operar el día a día. En tiendas de conveniencias estamos en Gap, Old Navy, Forever 21, vendiendo los ganchos, vendiendo etiquetas, vendiendo químicos de limpieza, gel antibacterial. ¿Qué es la redistribución para nosotros? Son empresas que agarran básicamente nuestro portafolio, lo toman y lo van a revender a mercados más minoristas. Básicamente con ello, Bonsol cubre esa necesidad para gente que quiere emprender y toma nuestra base para generar un modelo de negocio. Y lo que nos tiene el día de hoy es la parte de industria, equipo de protección personal. ¿Qué maneja Bonsol en equipo de protección personal? Básicamente nosotros cubrimos desde los pies hasta la cabeza, yendo por zapatos hasta los cascos, lentes, guantes, chalecos, cofias, cubrebocas, todo lo que vienen siendo arneses y cualquier equipo que vaya dirigido a la operación del día a día y la seguridad de los empleados. Nosotros como compañía tenemos siempre la voluntad de dar el mejor servicio, y lo que nos tiene el día de hoy es cómo podemos tener mejores prácticas para el manejo del equipo de protección personal. Nuestra compañía básicamente cubre el territorio nacional, para si nos están viendo de diferentes áreas del país, abarcamos de Monterrey todo el noreste, de Hermosillo todo el noroeste, de Ciudad de México todo el centro del país y de Villahermosa todo lo que viene siendo la península. Entonces, somos una empresa que cubre todo el territorio nacional y literalmente tenemos un nivel de logística muy amplio. Ahora sí, vamos a pasar a lo que viene siendo Six Solutions y esperemos aquí con María que se puedan cubrir todas esas dudas y podemos aprovechar mucho este webinar para lograr aprender nuevas técnicas que nos puedan ayudar a prevenir situaciones que se nos presentan en el día a día. Bienvenida, María. Listo. Muchísimas gracias, Edson, Yamil, Nancy, Luis, por esta invitación. Les presento un poquito nuestra empresa. Somos una empresa regiomontana que tenemos más de 5 años en cuanto a la implementación de sistemas de gestión de calidad, auditorías, entrenamientos, y realmente a través de la pandemia que tuvimos a partir de marzo del 2020, es que comenzamos a incorporar o a homologar nuestros servicios con todo el tema de la pandemia. Entonces, el día de hoy para este webinar venimos a explicarles todas estas buenas prácticas, experiencia que hemos tenido por estos ya más de 14 meses en pandemia, y la intención es que ustedes puedan ver cómo al final les vamos a hacer una ligera demostración para que puedan conocer los productos de Bonsol, para que puedan ver
cómo específicamente hemos aprendido todas estas buenas prácticas. Entonces, realmente nosotros a través de esos 14 meses, como les comentaba, tenemos más de 17 casos de éxito donde hemos arrancado a partir de junio del 2020 con la implementación de todos estos sistemas o estos protocolos de seguridad sanitaria donde tenemos que alinearnos a mantener las empresas o que todos tengamos un espacio libre de COVID-19. Y esto lo hacemos a través, pues obviamente de las empresas que sabemos que ya tenían algún tiempo utilizando, por ejemplo, cofias, cubrebocas, pero también a todas esas empresas a las que esto era algo completamente nuevo y que vino a revolucionar toda la manera en que ellos pueden ver o asistir cumplir con estos protocolos de seguridad sanitaria para sus organizaciones. Entonces, pues bueno, ya Edson estuvo aquí con nosotros. Y también, pues yo me presento con ustedes. Yo soy licenciada en Química Industrial de profesión. Tengo más de 10 años de experiencia en temas, pues ahora sí, de industria, de innovación, planeación estratégica. Veo temas de calidad, inocuidad y todos los sistemas de gestión. También soy especialista en seguridad alimentaria, tanto a nivel local, nacional como internacional. Hemos trabajado con diferentes países en temas de seguridad alimentaria. Entonces, actualmente, pues bueno, yo soy especialista en planeación estratégica, soy individuo calificado en controles preventivos ante la FDA y tengo más de 3 años de experiencia cumpliendo con todos los requerimientos de la FDA, tanto para importaciones como para el área de exportaciones. Y he sido entrenada, actualmente justo el 4 de agosto recibí un nuevo entrenamiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en temas de COVID-19, que esto nos ha permitido desarrollar estrategias para lograr que nuestras organizaciones mantengan ambientes favorables y que todas las actividades o herramientas que puedan ellos implementar como parte de sus organizaciones, pues también nos apoyen a cumplir con estos ambientes, como les comentaba al inicio, libres de COVID-19. Entonces, vamos a ver para este webinar cuáles son esas buenas prácticas de sanitización utilizando específicamente el equipo de protección personal, que sabemos que ahorita, como lo comentaba Edson, pues está más alineado a pues todo el tipo de artículos que apoyan tanto de pies a cabeza, que obviamente las organizaciones están aprendiendo o hemos aprendido a cómo crear estas buenas prácticas de sanitización, porque es importante mantener nuestros equipos de protección personal al utilizar equipos que no son desechables, mantenerlos en buenas condiciones para evitar la propagación del COVID-19. Entonces, como ligera introducción, y ustedes recordarán que muchas de las organizaciones que se consideraron con actividades esenciales siguieron trabajando durante la pandemia. Tuvimos que modificar, obviamente, algunos horarios, algunos temas donde es únicamente la gente esencial de las empresas estaba físicamente en las organizaciones y todo esto nos ayudó a incorporar nuestros protocolos de seguridad sanitarios. Estos protocolos no vienen solos. Esta estructura entregada a través de la Secretaría de Salud nos viene acompañado de muchísimas buenas prácticas en las cuales ustedes actualmente las están viviendo, que es toda la inspección y sanitización al ingreso de las instalaciones, que al ingresar tengo que tomar la temperatura, tengo que utilizar gel antibacterial o sanitizante, tengo que ingresar con la menor cantidad de artículos personales que puedan estos también convertirse en una propagación ante COVID-19. Obviamente también dentro de las organizaciones y durante la jornada del trabajo vamos a tener que mantener la sana distancia y el lavado de manos durante la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hay empresas que tenían acostumbrados que cada 2 horas dentro de sus organizaciones hacían paros para el lavado de manos. Esto considerado como una buena práctica, más sin embargo ahora todas las organizaciones relacionadas pues con esta actividad esencial o ya no esencial, pero que necesitan estar dentro de las organizaciones, tienen que hacer ciertas pautas pequeñas para que todo el personal se lave las manos y puedan erradicar obviamente la propagación del COVID-19 a la vez de las buenas prácticas donde actualmente se nos dice que no nos toquemos cara, nariz y boca, o que tengamos la protección necesaria para esas partes de nuestro cuerpo y con eso evitar la propagación del COVID-19. Igualmente, cuando egresamos de nuestras instalaciones de trabajo, necesitamos igualmente salir en
un orden escalonado, respetando la sana distancia y todo lo que tenemos que hacer para el egreso de las instalaciones. Algunas de las organizaciones solicitan que haya un cambio de cubrebocas, que quiere decir que todo el cubrebocas que se utilizó dentro de las organizaciones tiene que ser ya considerarlo como una disposición final, únicamente cuando se utilizan cubrebocas desechables. ¿Por qué? Para que consideren que utilizar nuevos cubrebocas durante el trayecto o estando a la fuera de la organización, o si se consideran que son cubrebocas que no son desechables o que hasta cierto punto son de tela y que son lavables, pues también la recomendación es que hagan un cambio de cubrebocas con la intención, pues obviamente de detener los contagios en determinado momento que consideremos alguna zona contaminada o que puedan ser partícipe de que nosotros pudiéramos propagar el COVID-19. Entonces, todas estas buenas prácticas las vamos a ver alrededor de todo este protocolo de seguridad sanitaria, más sin embargo nos dimos cuenta que algo nos faltaba. No nada más teníamos que ponerle atención a un cubrebocas, no nada más teníamos que ponerle atención a lo mejor a unos lentes, a una careta, sino que teníamos que empezar a conocer cuáles iban a ser las nuevas maneras de trabajar en las organizaciones, obviamente para seguir trabajando de acuerdo a nuestro ritmo normal, pero también que nos permitiera tener espacios libres de COVID-19. Entonces, comenzamos a conocer mucha de la información que necesitábamos para saber qué otras áreas eran las que íbamos a poder ingresar. Entonces, como les comentaba ahorita, muchos crearon protocolos nuevos. Todos estos protocolos vienen acompañados de los que nosotros llamamos buenas prácticas. Estas buenas prácticas las logramos alinear para todo nuestro protocolo de seguridad sanitaria, pero nos dábamos cuenta que algo nos faltaba. Ese apartado que nos faltaba y que obviamente para muchos de los empleados era una gran preocupación, era qué pasaba con todo ese equipo de protección personal en el cual nosotros, pues obviamente veíamos que nos faltaba algo. Entonces, muchos de nuestros trabajadores nos empezaban a preguntar que qué pasaba, por ejemplo, con sus tapones, qué pasaba, por ejemplo, con algunos que utilizaran algún tipo de protección auditiva, cómo iba a ser este protocolo y si realmente estábamos alineados a cumplir con este protocolo. Entonces, realmente nos dimos cuenta que no había un protocolo como tal para poder sanitizar este equipo de protección personal. Únicamente estábamos enfocados en la protección de cara, a lo mejor en manos. Al inicio comenzamos también con la parte de la protección de pies. Pero ¿qué pasaba con los otros equipos? ¿Qué pasaba cuando una persona tenía que utilizar un chaleco en ciertas áreas o tenía que hacer un cambio de uniforme? ¿Qué pasaba con todo eso? Entonces, es por eso que lo que logramos crear son buenas prácticas en cuanto al equipo de protección personal. Una vez que esto sucedió, pues nos dimos cuenta que teníamos muchísimas dudas. Número uno, es importante reconocer qué significa para nosotros un equipo de protección personal. Si bien estábamos durante el tema de la pandemia, pero realmente, ¿qué íbamos a considerar como equipo de protección personal? Entonces, en este caso, pues bueno, son todos aquellos equipos, piezas, incluso dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con peligros, con ambientes peligrosos y que puedan generarle alguna lesión o por ende una enfermedad. Entonces, esto se vuelve vital porque si partimos de esta definición, entonces la lista de equipo de protección personal se iba cada vez enfocando más, tal cual como la tenemos ahora, que lo hacemos por áreas. Dividimos las plantas en áreas donde cada una tiene un respectivo equipo de protección personal. Más sin embargo, teníamos dudas si solamente teníamos que limpiar el equipo, si solamente teníamos que desinfectar el equipo o empezábamos a crear la pregunta de si verdaderamente era conveniente aplicar un sistema de sanitización. Al final de cuentas, por el tema de pandemia, se crearon o se resaltaron más estas
estas definiciones. ¿Únicamente una limpieza iba a ser suficiente para evitar la propagación del COVID-19 o tenía que desinfectarlo? Como antes de la pandemia utilizábamos ciertos agentes para poder hacer ese proceso de desinfección, o si de verdad requería sanitizar. Entonces, aclarando estos 3 puntos, pues efectivamente, si únicamente lo voy a alinear a temas de COVID-19, entonces la mejor recomendación es que saniticemos el equipo. La limpieza, muchas veces, y ustedes saben que podemos tener limpieza húmeda, podemos tener limpieza en seco, pero pues únicamente lo que nos van a hacer pues es mantener nuestro equipo limpio. El tema de la desinfección es importante porque necesitamos, obviamente, no nada más erradicar el tema de los gérmenes que pudieran crear alguna infección dentro de mi equipo de protección personal o alguna enfermedad o alguna alergia, sino que ahora por temas de COVID-19 es necesario aplicar un proceso de sanitización. ¿Cuál es la única diferencia? Pues bueno, es que utilizamos agentes químicos, algunos que son de fuente orgánica, pero estos hacen que disminuyan o erradiquen algún tipo de microorganismos y hay algunos a una concentración establecida que de acuerdo a estudios de laboratorio logran erradicar el SARS-CoV-2, que es actualmente por lo que estamos en pandemia. Entonces, es muy importante que alineado a todo esto, entonces necesitábamos crear cómo íbamos a sanitizar estos equipos de protección personal. Si bien a lo mejor el sanitizado de manos, que ahorita lo vamos a ver, pues yo creo que esa fue la primera buena práctica que creamos con el tema de la pandemia. ¿Qué quiere decir? El primero, mucho antes de comenzar las instrucciones de que podíamos utilizar o debía ser necesario utilizar un cubrebocas. Muy bien, entonces esto realmente lo alineábamos a que muchísimo antes de que nosotros consideráramos la utilización de un cubrebocas, comenzamos a empezar a sonar cuáles eran esos geles antibacteriales, si eran únicamente para el tema de manos o cómo debíamos hacer ese protocolo. Entonces, desde el año pasado, la primerita buena práctica que creamos a través de la pandemia fue el uso de gel antibacterial. Ya después, algunas semanas después, comenzamos con el uso de cubrebocas, tanto al interior como al exterior de las instalaciones. Entonces, actualmente, hace un par de días, acaba de entrar en vigor una NOM de emergencia, así se llama, de hecho está ya en el Diario Oficial de la Federación, donde realmente nos exige garantizar el porcentaje de gel antibacterial o de antiséptico que debe estar dentro de un gel antibacterial. Entonces, esta norma de emergencia nos exige que tengamos al menos un 70% de concentración, en este caso, de nuestros alcoholes que se consideran antiséptico, que es el alcohol etílico o etanol, y el alcohol isopropílico, donde son los únicos 2 alcoholes los cuales se recomiendan o que se ha probado que tiene un efecto antiséptico. Entonces, cualquier tipo de gel antibacterial al día de hoy debe de garantizar que cumple con al menos el 70% de concentración de estos o uno o alguna combinación de estos agentes antisépticos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, no sé si ustedes recuerdan, hace como 6 meses ustedes iban a un centro comercial, iban a una cadena de autoservicio y al momento de tocar o sentir el gel antibacterial que nos entregaban, nos dábamos cuenta que realmente era algo que parecía pegajoso, que tenía un olor bastante desagradable. Y entonces, realmente en vez de reforzar la medida de prevención del sanitizado de manos, realmente, y les digo, en mi caso, yo dejé de utilizar esos geles porque sentía que me resecaban muchísimo la piel y entonces yo me aseguraba de cargar mi propio gel antibacterial. Entonces, después de todo esto que estuvo pasando con el tema de los geles antibacteriales, de hecho la FDA ordenó un retiro para una marca de México donde estaba haciendo una sustitución
de estos agentes, tanto etanol como isopropanol o alcohol isopropílico, con otro tipo de alcoholes que no tenían ninguna función antibacterial ni antiséptica, y mucho menos en la concentración que se recomendaba tener. Entonces, bajo esta notificación de la FDA hace aproximadamente 6 meses, es que sale esta normativa, salió aproximadamente en el mes de abril, con intención de empezarse a aplicar en el mes de agosto, donde todo gel antibacterial que sea o que salga al mercado, el fabricante debe de garantizar que tiene este 70% de concentración. Entonces, si ustedes requieren más información, pues más adelante vamos a tener un webinar relacionado específicamente con este tema de los geles antibacteriales, para que ustedes puedan ver las pruebas que pueden hacer ustedes para asegurar que el gel antibacterial que ustedes están consumiendo o que están usando cuando van a algún lugar público, pues cumple con esta barrera. El uso de cubrebocas o la protección facial. También al inicio nosotros creíamos que el virus se propagaba a través de superficies. De hecho, había estudios donde decían, es que el virus permanece en el cartón tanto tiempo, en el papel tanto tiempo, en las mesas tanto tiempo. Entonces, realmente empezamos con la duda de si efectivamente la propagación se hacía a través de superficies, pero también que si entrábamos en contacto con nariz, boca u ojos, el contagio realmente era inminente. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos el cubrebocas como una fuente de prevención de contagios. Más sin embargo, nos dimos cuenta que había una gran incomodidad. ¿Qué pasaba con, por ejemplo, la gente que a lo mejor el cubrebocas lo era demasiado apretado, o cuando teníamos las cintillas sabíamos que empezaba a tener algún tipo de incomodidad atrás de las orejas? O qué pasaba, por ejemplo, con las chicas que nos decían, oye, es que con el cubrebocas parece que no me puedo poner un lápiz labial porque se me borra completamente, o no se me aprecia, por así decirlo, nadie puede ver mi cara, y entonces se crearon otras fuentes protectoras en su defecto, como lentes, caretas transparentes, y se crearon diferentes tipos de protección, por ejemplo, para recién nacidos o para niños pequeños que considerábamos que la utilización de un cubrebocas era lo suficientemente peligroso para su salud. Entonces, la intención, y que es una de las buenas prácticas con la que actualmente continuamos, es una protección facial, ya sea a través de cubrebocas, con lentes, con caretas. De hecho, pues ya hay diferentes diseños de cubrebocas en los cuales ustedes pueden disponer. Algunos son desechables y algunos son lavables hasta cierto punto. Más sin embargo, todo esto lo consideramos dentro de esas buenas prácticas. Otro de los puntos también que considerábamos, como les digo, antes creíamos que la propagación del virus de COVID-19 se realizaba a través de diferentes superficies. ¿Qué quiere decir? Que el virus sobrevivía en ciertas superficies, y que si yo tocaba esa superficie, pues era muy fácil que pudiera, en este caso, llevarme el virus. Y entonces comenzamos también con un proceso de sanitizado de pies. ¿Con qué intención? Pues bueno, con la intención de poder sanitizar nuestros pies. Lo hicimos a través de diferentes tapetes. Primero utilizábamos los tapetes normales de tela, en los cuales colocábamos algún efecto sanitizante, alguna solución sanitizante, o directamente poníamos un desinfectante diluido en agua, por ejemplo, para comenzar o para limpiar nuestros zapatos. Entonces, con el tiempo fueron saliendo no nada más estos líquidos, sino polvos también, donde asegurábamos que la sanitización era adecuada. Y todo esto, ustedes recuerdan, ya actualmente lo viven en diferentes cadenas donde ustedes van a ingresar a un establecimiento, van a ingresar a su centro de trabajo, y estos tapetes es una obligación, así como te toman la temperatura y tomas gel antibacterial, pues estos tapetes sanitizantes también están al ingreso, o en su defecto al egreso de las organizaciones, con la intención pues de tener al menos la tranquilidad de que nuestros zapatos están sanitizados y no son portadores. Más sin embargo, como ustedes saben, todo este proceso de la pandemia ha llevado diferentes actualizaciones. Yo les pudiera platicar que en todo lo que va de estos 14 meses ha habido 7 actualizaciones relacionadas con el tema de COVID-19. Y entonces, si ustedes recuerdan, en junio del 2021
la Secretaría de Salud en el estado de Nuevo León actualizó las medidas de prevención. Y una de ellas era dejar de utilizar los tapetes porque consideraba que efectivamente el virus no se transmite en los pies y que al contrario creaba una mala práctica o veíamos que los ingresos eran a través de un centro, pues a lo mejor un poquito más sucio, porque no fuera que yo pusiera el tapete en un líquido y luego me iba caminando y si traía el zapato sucio, entonces dejaba la huella. Más sin embargo, muchas de las organizaciones lo siguen utilizando como una buena práctica. ¿Qué quiere decir? Si bien estamos conscientes de que el virus de COVID-19 no se transmite a través de los tapetes o a través de los pies, lo seguimos considerando una buena práctica. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues ese tapete tiene una frecuencia establecida de cambio, tiene un proceso de lavado. Quienes realizan estos procesos de lavado, pues están entrenados para saber qué se va a hacer con todo lo que sale de ese líquido, dónde lo vamos a poner, con la intención de que, bueno, esto efectivamente, así como lo comentaba el representante de la Secretaría de Salud de Nuevo León, no se crea una fuente de contaminación diferente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo ponía el tapete, ya ahí lo dejaba, y hasta un mes me acordaba que tenía tapete y lo volvía a lavar o solamente estaba adicionando líquido o polvo y eso pues arrastraba mucho más la contaminación. Entonces, el uso de los tapetes, pues bueno, también conllevan a mantener una buena práctica. Entonces, sí, efectivamente, la notificación a través del canal oficial de la Secretaría de Salud de Nuevo León es que ya no se utilizan estos tapetes, pero hay muchas organizaciones que todavía lo han dejado, como les digo, con fines de una muy buena práctica. La protección corporal también. Vimos organizaciones que tenían la necesidad de seguir operando, pero fueron creando buenas prácticas para mantener ambientes de trabajo seguros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imagínense las empresas que actualmente se dedican al proceso de sanitización de áreas. Ellos utilizan un equipo de protección adicional. Ellos se colocan un traje, que ahorita en la demostración lo van a ver, donde necesitan aplicar el producto y realmente pues eso va a evitar que ellos mantengan un lugar limpio y que ellos no vayan arrastrando la contaminación o en este caso el virus del COVID-19. Entonces, como les comentaba al inicio, las preguntas básicas eran: ¿necesito sanitizar mi equipo de protección personal? ¿Necesito limpiarlo? ¿Necesito desinfectarlo? ¿O simplemente necesito reponerlo? Entonces, aquí es donde nos creaba la duda y lo que hicimos fue crear una serie de buenas prácticas. Número 1, estas buenas prácticas comienzan haciendo que todos los equipos son individuales. ¿Qué quiere decir? Que no se comparten, no se prestan, no se trasladan entre un turno y el otro. Entonces, la primera de las buenas prácticas es que no podemos compartir el equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir? Que ese equipo debe ser individual. Si una persona, por ende, olvidó bajo algún concepto su equipo de protección personal o los zapatos o los lentes, la mejor práctica es que no se comparta, que es ese trabajador que tiene su equipo de protección completo solamente lo utilice para él, que no lo compartan con la intención, como les digo, pues de no propagar, en este caso, el COVID-19. El segundo punto es que sí, efectivamente, nuestros empleados deben de tener un entrenamiento para poder sanitizar su equipo de protección correctamente. Entonces, muchas de las veces, pues podemos utilizar diferentes agentes, como les digo, ya soluciones sanitizantes preparadas, el líquido, algunos polvos, el uso de toallitas desechables, sanitizantes que puedan mantener mi equipo en buen estado, pero también sanitizado. El tercero de los puntos es que nos dimos cuenta que a través de estos procesos de sanitización, como estamos utilizando agentes químicos, necesitábamos hacer una reposición del equipo y nos dimos cuenta que iba a ser, que estaba siendo mucho más frecuente, pero también con la intención pues de que realmente no podíamos saber si la persona tenía algún tipo de contagio, necesitábamos hacerlas de la manera más automatizada posible. ¿Qué quiere decir? Que los almacenes
que se encargan del resguardo del equipo de protección personal realmente nos apoyaban a hacer el proceso más automatizado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo tenía que hacer el cambio, por ejemplo, de alguna mascarilla de protección, de alguna careta, de algunos guantes, tenía que hacerlo específicamente yo mismo. Entonces comenzamos a desarrollar diferentes técnicas, entre ellos pues el acomodo o el ajuste de contenedores para disponer el equipo de protección personal de una manera muy automatizada, que quiere decir que si yo voy a buscar la reposición de unos lentes, pues yo misma los muestro, valido que requieren una reposición y de manera visual me reponen los lentes, pero yo me encargo de hacer la disposición en contenedores en los cuales no pueda o tenga que hacer el menor contacto posible. Entonces, eso también lo incluimos dentro de estas buenas prácticas, porque también nos dimos cuenta que había ya protocolos de limpieza, de desinfección o de sanitización alineados a las organizaciones. Más sin embargo, nos dábamos cuenta que necesitábamos utilizar químicos aprobados. ¿Qué quiere decir? Pues esos químicos que pueden hasta cierto punto eliminar, como veíamos ahorita en el apartado de definiciones, que van a erradicar, en este caso, microorganismos, todo lo que pudiera crearnos a lo mejor algún tipo de alergia o efectivamente algo que pudiera erradicar en la medida de lo posible el COVID-19. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que utilizar químicos aprobados, más sin embargo también algo muy importante que nos estaba pasando era que de repente veíamos que los equipos de protección como los cascos, como los lentes, los veíamos hasta cierto punto lo suficientemente dañados en muy corto tiempo. Y entonces esto nos hizo hacer un análisis y darnos cuenta que aunque tuviéramos un químico aprobado, teníamos que considerar un segundo factor. Este segundo factor era la concentración correcta, esa concentración recomendada que me daba mi proveedor para poder utilizarlo, de tal manera que yo no estuviera agregando químico de más y tampoco de menos. Entonces, dentro de esta concentración correcta, pues se han creado diferentes protocolos como tiras de color donde marcan la concentración en partes por millón de los químicos o hay ciertos equipos que les llamamos tipo hatch o pruebas instantáneas donde nos dicen si la concentración es adecuada y se alinea a la de mi proveedor. Y entonces aquí les platico, en una auditoría que tuvimos por Secretaría de Salud nos pidió medir la concentración de un sanitizante, que la recomendación de nuestro proveedor era aproximadamente 20 partes por millón, pero al momento de hacer la prueba nos dimos cuenta que tenía 40 partes por millón. Entonces, si bien, pues prácticamente estábamos sobrados, por así decirlo, pero nos íbamos a dar cuenta que todo esto iba a afectar poco a poco nuestro equipo de protección personal o iba a desgastar nuestros zapatos con el tiempo. Entonces, otra de las buenas prácticas es utilizar los químicos aprobados con la concentración adecuada. Otra de las buenas prácticas también que nos dimos cuenta con la intención, como les explico, de poder mantener estos espacios libres de COVID-19 era dónde vamos a poner el equipo de protección personal. Efectivamente, muchas veces por la practicidad, por la comodidad, al empleado le es muy práctico, muy fácil llevarse el equipo de protección personal. Por ejemplo, los zapatos, a lo mejor el uniforme, tal vez los lentes, porque hay algunos que utilizan lentes lo suficientemente polarizados que pues los puedes utilizar, aparte que son equipos de seguridad, como para protegerte del sol. Entonces, a través de todo este estudio de nuestros protocolos de seguridad sanitaria, nos dimos cuenta que la mejor práctica era que el equipo completo, como es de manera individual y es por operador, permaneciera dentro de las instalaciones de la organización. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones tienen ya definidos que cada 15 días, que cada mes, se hace una sanitización completa de las áreas, que esto incluye pues obviamente el área de los baños y los lockers de los empleados. Entonces era mucho más fácil para las organizaciones asegurar que el equipo se mantenía limpio o sanitizado y agregaban pues obviamente esa sanitización adicional a lo que ya teníamos. Entonces, otra de las buenas prácticas que en este caso les recomendamos es que el equipo de protección no salga de las instalaciones. Yo sé que se nos
hace fácil que de repente salimos tarde, traemos prisa, estamos esperando el transporte o el transporte se está yendo, pero la mejor práctica es que todo se mantenga dentro de la organización. Otro de los puntos, como les explicaba ahorita, para ser automatizado el proceso de disposición o de reposición de equipo de protección personal, se deberán de contar con contenedores específicos para disponer el equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a separarlo de donde disponemos la basura general, de donde disponemos a lo mejor otro tipo de residuo que se vaya para otro lado, con la intención nuevamente de asegurar, pues número uno, que ese equipo de protección personal al momento de sacarlo de la planta, pues pasa por un proceso de sanitización, que esa es la recomendación, pero también que no va mezclado con otras cosas. Eso realmente nos dimos cuenta que era una muy buena práctica separar. De hecho, actualmente hay botes que ya tienen la leyenda donde dice disposición de cubrebocas, de cofias, de guantes, contaminados, por ejemplo. Esto relacionado con el uso para poder erradicar la propagación del COVID-19. Entonces, otra de las buenas prácticas sí es definitivamente que se mantengan los contenedores separados y, como les digo, en el mejor de los casos, nosotros les llamamos contenedores tipo vaivén, donde realmente yo introduzco el artículo, saco la mano y ya no sale nada de ahí. Entonces, esa es otra de las mejores prácticas que tenemos. Y otra de las buenas prácticas que realmente lo hemos visto y lo hemos vivido dentro de estas organizaciones es el entrenamiento al personal cuando se considera sospechoso o cuando ha confirmado que es positivo a COVID-19. ¿Por qué? Porque muchas veces por el factor miedo, por el factor no quiero que pues hasta cierto punto la organización tome la decisión de sacarme de la organización o porque no tengo las condiciones para descansar, decido no contar que tengo algún síntoma, que sospecho o que estuve conviviendo con una persona que acaba de dar positivo a COVID-19 y entonces ellos siguen trabajando de manera normal. Y eso pues obviamente hace que o incluso, aunque estén sanitizados sus equipos, pues obviamente ponen en peligro no nada más a su persona, sino a todas las personas que entran a la organización. Es por eso que consideramos que la buena práctica es que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer si sospechan que pudieron haber contraído, se pudieron haber contagiado de COVID-19 o si en su defecto confirman que efectivamente ya dieron positivo al COVID-19 y cómo debe ser el protocolo, porque en cada organización es muy diferente. Entonces, es importante que también se entrene al personal sobre qué hacer si se considera un caso sospechoso, si haya confirmado que es portador del virus y cómo va a ser su retorno a la organización. Todo esto para impedir un rebrote. ¿Qué quiere decir? Que no se vayan a contagiar muchos más de los empleados o que se vayan a contagiar otras personas que a lo mejor tienen algún tipo de, o que se consideran personas vulnerables y que su efecto específicamente pues pudiera ocasionar ya no un retorno a la organización. Entonces, aunque no lo consideramos como bien algo relacionado con el equipo de protección personal, pero créanme que esto les va a ahorrar muchísimo todo su permanencia o, como les digo, impedir un rebrote dentro de las organizaciones. Otro de los puntos es que en las áreas de trabajo se deberá de reducir los lugares comunes, estas áreas donde todos compartíamos algo, estas áreas que al menos se consideraban no ventiladas o que son climatizadas, pero que ahí podemos estar en contacto muchas personas con diferentes partes y que, bueno, ahí también pudiéramos hacer un efecto de contraer hasta cierto punto todo lo relacionado con la propagación del COVID-19. Entonces, también es importante que estas áreas de descanso que tenemos para los empleados, pues poco a poco traten de reducirse, que se aplique la sana distancia y que pues los tiempos que van a permanecer en esas áreas no sean prolongados y que obviamente ahí también tengan un protocolo de sanitización. Porque pues ahora viene la siguiente, que es mantener los espacios ventilados, que es una ventilación natural, en el mejor de los casos, con la intención, como les digo, de que no, si bien ahora tenemos ya muchos datos donde efectivamente el COVID-19 no se transmite a partir de superficies, pero la recomendación sigue siendo la misma. Hay que mantener espacios ventilados.
se puede ventilar las zonas donde se guarda el equipo de protección personal, pues también se considera ideal para, como les digo, pues evitar o al contrario, hacer mucho más efectiva la sanitización que estamos haciendo en el equipo de protección personal. Y también, por último, asegurar limpiezas profundas cuando se requiera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si tenemos a lo mejor una persona que dio positivo a COVID-19, pero que convivió con 7 u 8 empleados de la organización? Bueno, cuando pasa este caso, el mejor de la recomendación es que se hagan limpiezas profundas, sanitizaciones específicas, donde la persona pudo haber estado en sus áreas, en sus equipos, en sus máquinas, y igual agregar también para su equipo de protección personal, pues crearles una disposición correcta de una persona que ha dado positivo al COVID-19. ¿Por qué? Porque cuando da positivo, pues obviamente está fuera de la organización y como les comentaba ahorita anteriormente, una de las buenas prácticas es que su equipo de protección quede dentro de la organización. Entonces, ese tipo de casos, pues bueno, la recomendación es asegurar limpiezas profundas, únicamente cuando esto sea requerido. Ya ustedes mantendrán su propio protocolo de COVID-19. Igualmente, así como lo hacemos en las plantas de alimentos, que inspeccionamos las buenas prácticas de manufactura, aquí también va a ser importante estar monitoreando que seguimos las indicaciones, que seguimos las ayudas visuales, que mantenemos el equipo en buenas condiciones, que todo lo alineamos a estas buenas prácticas, porque también habrá que hacer el entrenamiento al personal en qué pasa si me robaron el equipo de protección personal o yo extravié el equipo de protección personal y no lo encuentro. Entonces, esto se va haciendo un poco más importante porque necesitamos asegurar efectivamente dónde lo olvidó, quién lo pudo haber tomado. Muchas veces los circuitos de cámaras o de circuitos cerrados de televisión nos apoyan a poder encontrar esos equipos de protección personal perdidos. Como les digo, todo esto con la intención de evitar la propagación del COVID-19 en las organizaciones. Otro de los puntos también, que ahorita lo van a ver dentro de la demostración, es que debemos asegurar que el equipo de protección personal sea de fácil limpieza. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a tener que utilizar equipos donde podamos limpiarlos de manera práctica. Como les decía, pues también podemos hacer el uso de toallitas desinfectantes para limpiar los equipos, podemos utilizar soluciones, podemos utilizar aerosoles incluso, y esto pues obviamente nos asegura o nos facilita la limpieza de nuestro equipo de protección personal. A su vez, que también se recomienda la instalación de ayudas visuales para que se facilite la sanitización, la limpieza y la disposición de estos equipos de protección personal, con la intención, como les digo, de crear lugares completamente automatizados, que la transferencia o la manipulación hasta cierto punto de los equipos de protección personal, pues únicamente sea quien sea el dueño de ese equipo de protección y el retorno, pues ya lo haga específicamente a alguien que está, pues, por ende, mucho más alineado al uso de ese equipo de protección personal. Entonces, con esto, pues damos por sobrellevado las buenas prácticas que queríamos compartirles en el webinar del día de hoy. Y les tenemos preparado una demostración con algunos de los equipos que ahorita al inicio, como lo comentaba Edson, pues nuestros proveedores nos han hecho favor de apoyarnos con algunos y pues lo que queremos efectivamente pues es hacerles una demostración para que ustedes vean cómo se pueden utilizar los equipos, cómo se puede hacer este proceso de sanitización, por lo cual les vamos a pedir unos minutos en espera para poder prepararles la demostración y en un momento continuamos.
Nuevamente haciendo prueba de video. ¿Audio sí se escucha? Gracias. Ahí nada más quisiera confirmar que me escuchan bien. ¿Sí? ¿Pueden ver? ¿Ok? Entonces, aquí les tenemos preparada una demostración donde pues, específicamente se puede ver a nivel de piso. Tenemos pues ya nuestra cinta donde delimitamos el lugar por el que vamos a ingresar. Estamos simulando el ingreso a una de las organizaciones. Entonces, pues únicamente yo llego a mi punto, ingreso específicamente, como les decía, el tema opcional de los tapetes, donde yo puedo hacer una limpieza, en este caso del lado izquierdo, tengo perlas sólidas, y en este efecto del lado derecho, bueno, tengo así hacia frente, tengo una solución en líquido, ¿ok? Entonces, esto va a depender, como les digo, de la buena práctica que ustedes quieran mantener para su equipo de protección personal, para el ingreso a sus instalaciones. Como les digo, todo eso es de manera opcional. Y solamente se deja o se espera que estén algunos minutos, algunos segundos haciendo la sanitización. Como les digo, todo esto va a depender del agente sanitizante que ustedes estén utilizando y cuál es la buena práctica en un determinado momento para su casa. Entonces, vamos a comenzar de este lado. En este caso yo estoy utilizando unos guantes, ustedes se fijan, de nitrilo para poder hacer el efecto de la sanitización. Entonces, como les comentaba yo al inicio, aquí puedo tener diferentes agentes sanitizantes, como lo es toallitas, desinfectantes de manera individual, donde puedo pues, específicamente entregárselas al operador y que él haga propiamente su sanitización hacia él, o puedo entregar, a lo mejor si es una zona más concurrida, tengo que limpiar otro tipo de artículos, como pues, a lo mejor plumas, lápices, algo, pues bueno, tengo también la manera de poder tener toallitas en una presentación de más cantidad, o como yo les decía, pues también puedo tener yo agentes sanitizantes que están preparados a una recomendación, a una dilución recomendada de acuerdo a mi proveedor, y pues en su caso también disponer de gel antibacterial en las estaciones de ingreso. Hay otras estaciones que ponemos para que los operadores puedan estar en contacto con o sanitizar sus manos dentro de las áreas de trabajo, y igualmente al final de nuestras organizaciones, pues bueno, a la salida o al egreso, pues ya podemos también utilizar en este caso mi gel antibacterial o mi lugar donde tengo ya una disposición fija. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer pues es intentar crear la buena práctica de la limpieza y sanitización de aquí de los equipos de protección personal. Si ustedes ven de este lado, teníamos uno de los overoles que yo les comentaba, que se utiliza para cuando hacemos procesos más profundos de sanitización o que nos toca hacer limpiezas profundas para no ser portadores, en este caso de algún residuo que haya quedado o algún tipo de contaminación, y entonces
podemos utilizar este tipo de overoles que son completos, que tiene la gorra, y ustedes se fijan, pues bueno, para la protección específica del operador, pues también utilizamos un modelo de careta completa, con la intención, pues obviamente, de protegerlo en la protección facial y para que pueda ser en su defecto y nos tocar hacer algún tipo de limpieza y sanitización. Como les digo, pues tenemos toallitas sanitizantes de manera individual, donde ellos mismos pueden hacer su propia limpieza y sanitización. Y eso, pues obviamente, como les comentaba, la mejor manera pues es hacer una disposición de tipo vaivén, donde yo solamente coloco mi residuo y de ahí en más ya no entra ni sale nada. Entonces, vamos a utilizar en este caso la microfibra. Vamos a utilizar un trapito con sanitizante. Nada más déjenme lo preparo aquí. Realmente como les comentaba, el mejor de los casos es tener la solución recomendada por mi proveedor. Entonces, este pañito, si ustedes se fijan, es de tela. Entonces, ya ustedes pueden tener la posibilidad que gusten, si es que literalmente lo vamos a crear como un desecho, o únicamente se va a pasar por un proceso de sanitización adicional para que sean hasta cierto punto de un uso o de dos usos. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, para este caso, esta protección, que es una protección de oídos. ¿Alguien me la puede citar? ¿Sí, por favor? Entonces, aquí vamos, obviamente con la toallita sanitizante, ya vamos a tomar nuestro propio equipo de protección personal. Aquí únicamente lo estamos haciendo para la demostración, pero para que ustedes lo puedan ver, la intención, pues es, como les digo, crearles este tipo de entrenamiento a sus operadores para que ellos conozcan todas las partes en este punto que deben de limpiar su equipo de protección personal, todas las áreas que deben de limpiar, cómo las deben de limpiar y posteriormente, ya que terminen toda la limpieza y sanitización, habrá que dejarlas el periodo de tiempo que nos recomienda nuestro proveedor. A veces nos dicen, pues ya que tiene sanitizante, déjala 1 o 2 minutos a que se seque a temperatura ambiente y posteriormente pues ya pudiéramos acreditar la sanitización. Y una vez que logremos hacer, en este caso, la sanitización de nuestro equipo, pues ahora sí, nuestro trapito lo ponemos, como les digo, dentro de esos contenedores donde prácticamente nosotros pues ya no tenemos manera de sacar el material, y con esto pues solamente controlamos que cualquier tipo de contaminación o agente que haya quedado dentro del bote, pues alguien más tenga contacto con él. Entonces, esta puede ser, como les digo, una de las buenas prácticas que podemos tener. En este caso, por ejemplo, del otro maniquí voy a tomar el casco, donde pues también, si ustedes recuerdan, podemos tener la limpieza, la sanitización. ¿Me las pueden abrir? Entonces, esto también, como les recomendaba, es un equipo que debe de permanecer de manera individual con su operador para que puedan realizar en este efecto la sanitización. Para vamos a utilizar toallitas desinfectantes que son desechables, las cuales igualmente les hacemos la recomendación que ustedes mismos logren hacer las ayudas visuales para sus equipos de cómo se van a sanitizar. Entonces, aquí les voy a hacer la demostración, nada más voy a dejar tantito el micrófono para que lo puedan ver. En este caso, ya quedó, por así decirlo, sanitizado mi equipo de protección personal. Nuevamente quiero dejarlos en reposo el tiempo que a mí me recomiende mi proveedor para poder asegurar que ya se sanitizó o en su momento volverse a utilizar o simplemente que se pueda guardar.
Este tipo de sanitización de equipos la recomendamos al final del turno, ya cuando la persona se va a retirar, ya cuando va a estar lista para poder salir o regresar de las organizaciones, pues hacemos la recomendación de que hasta cierto punto ese sea el momento o el punto en que se sanitice su equipo de protección personal. Entonces, pues, prácticamente esta es la demostración que les queríamos hacer para que ustedes vieran pues todos los aditamentos que tenemos, parte de lo que ahorita comentábamos al inicio, pues prácticamente todo lo que ustedes ven aquí, guantes, zapatos, todo. Pues nosotros, en el caso de Bonsol México, puede hacérselo llegar a ustedes. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por habernos permitido hacer esta demostración. Y los paso nuevamente con Edson para darle fin a este webinar. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que haya sido muy provechoso lo que vimos el día de hoy. Son cosas muy básicas, pero terminan siendo prácticas muy fundamentales, ¿no? Para operar el día a día y evitar riesgos. Bueno, vamos a pasar a lo que la mayoría de las personas están ahorita muy atentas, que es el tema de la rifa. La rifa se va a llevar a cabo, si más no me dijeron, es a través de... Sí, vamos a hacer un sorteo ahorita, ¿sí? A través de una aplicación donde van a participar prácticamente todos. Vamos a rifar diferentes kits que nos mandaron nuestros proveedores patrocinadores. Vamos de entrada, un kit de 5 fajas de Roma, 3 kits de la marca Vileda, que son unos trapos fregoncísimos, que les van a ayudar muy bien a cualquiera que se los gane. 2 kits de bolsas de Simasa, que también están súper funcionales y créanme que se ahorran 2 años de gastar en bolsas de basura. 5 kits de Rubbermaid, la marca americana, que está padrísimo, todo lo que son botes de basura y demás. 5 tarjetas de regalo de Starbucks, que nos patrocina la marca Cobalt, que también son botes de basura, y todo lo que son productos institucionales. Y una pistola sanitizante, que esa va por medio de Bonsol de México. Bueno, pues esperemos que tengan mucha suerte, y ahorita mismo vamos a nombrar a los ganadores. Una vez que nombremos a los ganadores, les vamos a pedir un favor, que nos manden un correo a ventas@bonsol.com.mx con su nombre, para poderles, que nos hagan llegar una dirección y nosotros podemos hacer llegar el premio. Mucha suerte, y vamos a proceder con la rifa. Están en automático, ¿verdad? Sí, sí, sí. Apagué el micrófono. Vas a poder cortar la. Oye, es que no transmisión. ¿No los puedes cortar? Déjame, te los mando por Excel. ¿Tienes tu correo? En un minutito van a salir los ganadores. O agarra 5 alguien de los de la lista ya de sal. No, No, se va a Se va a ver ahí. ya se los estoy pasando. ¿Tienes algo que correr? Sí, Entonces van a pasar en pantalla para decir. sí, van a estar en pantalla. Ok, en aproximadamente un minuto van a aparecer en pantalla las personas ganadoras. Que tengan muchísima suerte. Ahora revisamos que están en el. Son 21 premios. Me voy a pasar. A ver, no quiero saber. Te voy a pasar, ¿segura? No. Yo creo
mencionaría de ahí, así, me iría yo me iría de arriba para hacia abajo y lo mencionan, así como está. Pero es que se tiene que pasar la... Ah, Ya te digo, ¿no? Tiene que pasar el soporte. es que ese se hubiera hecho un break de 5 minutos y ahí se hace la rifa. Y luego ya tener la lista. Ahorita puedes compartirlo con Por el micrófono. Sí. Ahora, una vez otra vez. Compartir tu pantalla. ¿Ok? Son 21 premios, vamos a sortear. Creo que están viendo la pantalla todos y vamos para adelante. ¿Cuáles son? ¿Ok? Vamos a ir mencionando uno por uno, ahí lo están viendo. El puesto 1 para una faja de Roma es Solís José Daniel. El puesto 2 también para una faja de Roma que es Sara Estela Díaz. El puesto 3 para una faja de Roma es Heriberto Heredia. El puesto número 4 para una faja de Roma es análisis de peligros y puntos, me imagino que es una compañía. Y el número 5 es para Débora Anglero. Y terminamos con los productos de Roma. Los 3 kits de Vilera, un kit es para María Gwendolyn Rueda, puesto número 7 es para Jorge Rodríguez, y el último kit de Vilera se va para Silvia del Socorro. ¿Ok? Vamos a hablar de los 5 kits de Robert, que van a estar padrísimos. Uno va a ser para Angulo Edgar, otro va a ser para Gutiérrez Arturo, otro va a ser para Mariel, otro va a ser para Sergio Reina Rivas, y el último puesto dice invitado. Ahí no sé, alguien realmente se lo voy a brincar y nos vamos a ir con Ofelia Hernández. Y terminamos los 5 kits de Robert. ¿Okay? Ahora nos vamos con las 5 tarjetas de regalo de Star Wars, patrocinadas por Cobalt. Es para Magali Barrera, ¿sí? Para Pedro, ahí sí Pedro nos puede mandar su apellido, por favor. Para Alex Shaula, para Lisbeth Ávila Morales y para Noé Ruiz. Y vamos a agregar una más para Yasmina Ortega, ¿sí? Y la pistola sanitizante es para Pita, me imagino que es una compañía. Ese es un super premio. La verdad que muchísimas gracias a todos por la participación. Sí. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna pregunta que nos quisiera compartir por texto o activando su micrófono y los podemos escuchar. Si no los pueden enviar, comenten que el video se va a subir a la plataforma de YouTube. Como habíamos olvidado comentarles que la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestras plataformas de YouTube de Bonzo México. Una vez que tengamos la liga, pues se los vamos a compartir en la brevedad.
Y pues bueno. Bueno, primero que nada quiero agradecer al equipo de Six Solution Core, que está integrado por la maestra María de la Luz y para Jaira Gómez, que gracias a su compañía nos hacen llegar a este webinar de sanitización y buenas prácticas. Muchísimas gracias a todos los colaboradores de Consol, equipo de marketing, de Nancy, Yamil, Luis Vega, que nos ayudaron muchísimo para la elaboración de este proyecto, para el licenciado Carlos Green, director de la compañía, que nos facilitó los recursos, para todas nuestras marcas y proveedores que nos ayudaron a patrocinar los regalos y todo lo que viene siendo parte de este evento. Y bueno, los principales, los asistentes, toda la gente que estuvo aquí pendiente de nosotros, les agradecemos muchísimo y esperemos estar generando nuevos webinars que puedan ayudar a sus operaciones y a tener mejores prácticas en el día a día. Gracias a todos, nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.